Hola amigos, aquí estamos, dispuestos a empezar con el libro cuarto de Belicena Vilca, la historia de Kurt von Sudermann. Hoy vamos a leer los dos primeros capítulos, así que nada más que decir, paso a hacer la lectura literaria. Venga, vamos para allá. Bueno, pues antes que nada vamos a situarnos en contexto. Lo dejamos con aquel crack que sonó, que fue el golpe que recibió el doctor Arturo Siegnagle en la cabeza cuando entró en la finca de su tío Kurt. Y ahora sí, pasamos ya a empezar la lectura de este libro cuarto, la historia de Kurt von Sudermann. Bueno, pues el capítulo primero lo he titulado yo En casa del tío Kurt. Empiezo a leer. Se supone que está inconsciente en este momento, por eso dice: corrían turbulentas las aguas y me arrastraban sin que pudiera evitarlo. Cerca, envuelta en un estruendo de ruido y espuma, la cascada absorbía torrentes de agua como una titánica garganta sedienta. Me acercaba al abismo rugiente, veía el borde, trataba de nadar inútilmente, pero el agua me arrastraba. Al final caía de cabeza en el torrente. Era el fin. Me estrellaría en el fondo contra afiladas rocas. Debía abrir los ojos. Haciendo un esfuerzo supremo, abrí los ojos, que fueron instantáneamente heridos por un resplandor terrible. Parpadeaba, tratando de acostumbrar la vista al sol. En tanto comprendía que me encontraba acostado en una habitación desconocida. Miraba como hipnotizado la ventana, ornada de blancos cortinados, mientras poco a poco se disipaban las brumas en que estaba envuelta mi conciencia. Lo primero que asumí fue el intenso dolor en la cabeza, más una especie de presión sobre el cuero cabelludo y la frente. Intenté llevar las manos a la cabeza y un nuevo dolor me punzó el sistema nervioso. Casi no podía mover los brazos, que estaban ambos vendados hasta el codo. El izquierdo era el más afectado y sensible, pues un pequeño movimiento parecía un suplicio. El derecho, igualmente dolorido, aparentaba estar en mejores condiciones. Con este último comprobé que un vendaje me cubría todo el cráneo hasta la frente. El movimiento fue muy penoso, realizado por reflejo al recobrar el conocimiento. No obstante, su fugacidad resultó suficiente para alertar a la persona que se hallaba sentada a la derecha de la cama, en un ángulo tal que me impidió percibir su presencia desde un primer momento. Era un hombre enorme, de mirada aguda y voz estruendosa, el que se acercaba hacia mí con gesto preocupado y vociferando. Más viejo que como lo recordaba desde aquella noche en mi niñez, no había cambiado mucho, sin embargo. Era, sin dudas, el tío Kurt. Su semblante se mostraba abatido y su voz penosa, diciendo incoherencias. «Eres mi único sobrino y casi te he matado. He derramado mi propia sangre. Una maldición ha caído sobre mí. Oh Dios, mi fin está cercano. ¿Por qué añades esta desgracia a mis sufrimientos?» «Te pondrás bien, Arturo, hijo mío», continuaba tío Kurt con voz dolorida.
te repondrás. El Ampère Palacios te ha revisado y asegura que pronto mejorarás. ¿Cómo podrás perdonarme, criatura? Seguía a tío Kurt farfullando sin parar sus quejas y disculpas mientras mantenía clavada en mí esa potente mirada azul. Envuelto en un sopor creciente, haciendo esfuerzos por coordinar las ideas, reconocí en el rostro crispado de mi interlocutor las facciones conocidas de mi madre. Como atontado, lo miraba fijamente, buscando algo para decir, cuando claramente escuché el canino sonido de un gruñido. Llegó a mis oídos procedentes de afuera de la casa y tuvo la virtud de lograr que los recuerdos se agolparan en mi mente. Lo último que vi y sentí cuando exploraba la finca de tío Kurt se hizo presente como una avalancha arrolladora. ¿Qué eran? Balbuceé, tratando de contener el temblor que me sacudía todo el cuerpo. En el rostro de tío Kurt se pintó un interrogante. ¿Cómo? Preguntó, desconcertado. Las fieras, dije, haciendo un esfuerzo, pues sentía la lengua hinchada y dormida. Ah, los dogos. Cayó en la cuenta el tío Kurt. Son perros del Tíbet, animales muy particulares, auténticos perros. Quizás la única especie que merezca ese nombre. Son animales extraordinarios, capaces de recibir un adiestramiento semi-humano. Involuntariamente abrí los ojos horrorizado y tío Kurt, al notarlo, se disculpó, afligido. Lo que ha ocurrido contigo es un accidente, un incomprensible accidente del cual solo yo soy culpable. Los dogos te atacaron porque yo lo ordené. Oh Dios, solo yo soy responsable del más grande crimen. He derramado mi propia sangre. Comenzó tío Kurt a repetir las incoherencias anteriores mientras yo iba cayendo suavemente en la inconsciencia. Los ojos se me cerraban escuchando a quien había venido a visitar con tanta ilusión, transformado en personaje de una tragedia griega por mi imprudencia e imprevisión. De pronto, yo también me sentí culpable. El corazón se me estrujó. Intenté decir alguna disculpa, pero una salvadora penumbra eclipsó mi conciencia, sumiéndome en un sueño profundo. Trataré de abreviar los detalles de mi infortunada intromisión en la vida de tío Kurt. Será una concesión en favor de otros datos que deseo poner a disposición del lector para la mejor interpretación de esta extraña historia. Pues si a alguien se le ocurrió pensar que todo cuanto me había pasado hasta allí era más que suficiente para cubrir una cuota de hechos misteriosos, le diré que está equivocado por mucho. A esta aventura le faltan partes importantes. Diría que recién comenzaba. Y si las casualidades, entre comillas, notables, me habían perseguido hasta entonces, lo que vendría después no le estaba a la zaga, porque tío Kurt tenía una historia para contar. Una historia tan extraña e insólita que, considerada en sí misma, resultaba increíble. Pero
que yo debía tomar con bastante respeto, ya que esa historia era parte de mi propia historia. Pero no nos adelantemos. El día que abrí los ojos y vi por segunda vez en mi vida a tío Kurt era el siguiente a la noche de mi desafortunada incursión por la finca. Hacía unas 15 horas que permanecía inconsciente ante la desesperación de tío Kurt, que temía haberme producido una lesión cerebral grave. El golpe, asestado con la culata de la pistola Luger, había sido contundente. Y según tío Kurt, debía agradecer la salvación a la anormal dureza del cráneo o a un milagro. ¿Por qué esa seguridad? Porque él había golpeado con mucha fuerza, según sus palabras, la suficiente como para matar al intruso. Esta violencia se debía a que tío Kurt esperaba un atentado, un ataque de un momento a otro. Tenía motivos para creer en ello, como se verá, y la mala fortuna u otra causa quiso que yo tuviese la malograda idea de efectuar la sospechosa visita nocturna. En un primer momento, luego de cerciorarse que no había más intrusos, tío Kurt me arrastró hasta la casa y se entregó a la tarea de revisar los bolsillos en busca de armas y elementos de identificación, con la sorpresa que es de suponer, halló la cruz de hierro, su condecoración, la carta de mamá y los documentos y carnés que probaban debidamente mi identidad. Según tío Kurt, se hubiera suicidado allí mismo si no fuera que inexplicablemente yo aún respiraba. Su primera reacción fue buscar ayuda, pero consciente de lo irregular de la situación, decidió ser sumamente cauto a fin de evitar la intervención policial. Por este motivo, resultaría inconveniente recurrir a un médico desconocido que podría ponerlo en aprietos. Debo aclarar que tío Kurt no se había casado, por lo que vivía solo en la sala, asistido por un matrimonio de viejos y fieles indios, los que habitaban una pequeña casa contigua. Aparte de los nombrados, nunca moraban allí menos de 10 peones para atender las vides y la pequeña fábrica de dulces y arrope, pero estos ocupaban una barraca alejada a 30 metros de la sala y no eran dignos de confianza. Al viejo mayordomo de nombre José Tolaba llamó tío Kurt, desesperado, golpeando la ventana de su pieza. Pepe, Pepe. Sí, don Serino, contestó el viejo con presteza. Ven pronto, Pepe. Ha ocurrido una desgracia, gritó Kurt. Aunque solamente nombró al viejo, 5 minutos después aparecían Pepe y su mujer, pues por el tono del llamado supusieron que algo grave pasaba. La vieja Juana se santiguaba constantemente mientras tío Kurt y Pepe trasladaban mi cuerpo exánime hasta un sofá del living room, ya que los dormitorios se encontraban en el piso superior, escalera mediante. Perdí un poco de sangre por un profundo tajo a la altura del occipucio, pero lo más impresionante era, sin duda, la forma en que los perros me destrozaron los antebrazos. Tío Kurt
dejó a los viejos para que lavaran las heridas y me cuidaran, y partió en busca del Ampère Palacios. Sacó del garaje un flamante Jeep Toyota adquirido en tiempos de la plata dulce y partió velozmente, notando al salir la presencia del Ford a pocos metros del portón. La hora era intempestiva para buscar a cualquier médico, pero no para el Ampère Palacios. Este personaje, que no es de ficción, pero merecería serlo, es un médico indio mundialmente famoso por su dominio de la kinesioterapia. Ya viejo en estos años, aún atiende su humilde consultorio sin ser molestado por nadie, pues su prestigio es tan grande como la fortuna que amasó gracias a las dádivas que generosos como acaudalados pacientes fueron depositando en sus manos. El Ampère Palacios ha hecho caminar a hombres y mujeres paralizados por años. Ha hecho mover cuellos tan tiesos como un obelisco y ha enderezado tantas columnas vertebrales desahuciadas por traumatólogos de todo el mundo que resultaría difícil de creer si no existieran para probarlo los libros de firmas. Estos libros son una segunda fuente turística para Santa María, pues allí hay firmas y notas de gente de todo el mundo que llegó hasta el Ampère Palacios a buscar una esperanza. Ricos y pobres, curas y médicos, nobles y plebeyos, todos han firmado sus libros para testimoniar la sabiduría del Ampère. Aquí no hay magia ni hechicería, sino pura y simplemente sabiduría antigua que dinastías de Ampère, diaguitas, han conservado y transmitido de padres a hijos. Hoy, los hijos de Ampère Palacio son médicos graduados en la Universidad de Salta y especializados en traumatología. Siguen así la tradición familiar y practican con éxito un conocimiento de miles de años, más antiguo que la ciencia materialista de Occidente. Acompañado por el Ampère Palacios, volvió tío Kurt media hora más tarde. Que es un viejo corpulento de gruesos mostachos blancos y manos tan grandes como una alpargata del número 12, se entregó a revisar mi cabeza y brazos. La cabeza no está rota, afirmó el Ampère 10 minutos después, pero habrá que esperar unas horas para saber si no hay lesión en el cerebro. El brazo izquierdo está roto, hay que ponerle escayola. El derecho tiene el hueso sano, pero la carne está muy lastimada. Mira, Ferino, continuó el Ampère, no creo que esté grave, pero hay que coserle la cabeza y el brazo y darle desinflamatorios y antibióticos. Demasiado para mí, que solo arreglo huesos. Te mandaré al chango menor que justo está de visita. Él es doctor y lo atenderá mejor. Una hora después llegaba el doctor Palacios rezongando, pues debía viajar a Salta a las 5 horas y lo habían despertado a la 1. Se entregó de lleno a su tarea administrando varias inyecciones, cosiendo las heridas del brazo derecho y enyesando el izquierdo. El tajo del cuero cabelludo lo cerró, previo aceite de la zona lastimada
con unos ganchitos de plástico inerte. ¿Seguro que los perros no están rabiosos?, preguntó con desconfianza el hijo del Ampère. Puedo asegurarlo, afirmó tío Kurt, horrorizado. Mordieron porque yo lo ordené. Son animales muy domesticados y me obedecen ciegamente. Jamás atacarían a nadie por sí mismos. Movía la cabeza el doctor mientras murmuraba algo sobre las dudas que albergaba en cuanto a la mansedumbre de los dogos del Tíbet. 3 horas después se iba el doctor Palacios y tío Kurt, luego de tomar las llaves que tenía en el saco safari, entró el automóvil a la finca y lo estacionó adentro de su garaje. El segundo día intenté levantarme, pues volví en mí en un momento en que no había nadie en el cuarto. Sentí, entonces, una terrible debilidad y un mareo tal que casi caigo al suelo. Quedé sentado en el borde de la cama contemplando, no sin cierta curiosidad, el lugar en el que me hallaba. Era un cuarto sobriamente amueblado, con juego de dormitorio de nogal tallado y la cama con mosquitero de encaje. Que estaba en un primer piso, lo deduje por el techo en pendiente y las gruesas vigas de quebracho que lo soportaban. En ese momento entró la vieja Juana y se espantó de verme sentado. «Ay, señorcito», decía la vieja, «¿cómo hace usted estas cosas? Tiene que hacer reposo, así lo ordenó el doctor». Me empujaba firmemente por los hombros para forzarme a tomar la horizontalidad, mientras yo la dejaba hacer, asombrado por la actitud de la desconocida. Enseguida estuve acostado y tapado nuevamente, en tanto la vieja no cesaba de protestar. «Señorcito, ha movido el brazo enyesado, eso no está bien. Él se va a enojar». «¿Y el señor?», pregunté tímidamente. «Don Serino, enseguida vendrá», respondió la vieja, «en cuanto le avise que usted ya se ha recobrado». Se acercó a la puerta de mi derecha. La otra daba a un baño, según supe después, pero antes de salir se volvió y dijo: «Estése quieto, señorcito, que pronto le traeré un caldo y una horchata de nueces». Sonrió. «Verá cómo pronto recupera sus fuerzas». Conforme pasaron los días, me fui reponiendo y 15 días después ya bajaba al comedor y daba paseos por el parque contiguo a la casa. Otros 15 días más tarde me quitaron el yeso y recién a los 35 días de haber llegado a Santa María pude partir para Tafí del Valle en asombrosas circunstancias que luego narraré. Al comienzo escribí varias veces a mis padres, mintiendo una supuesta investigación arqueológica en el Pucará de Loma Rica para tranquilizarlos por mi prolongada ausencia. También hablé por teléfono con el doctor Cortés con el fin de solicitarle una extensión de 15 días a mis vacaciones que expiraban en esos días, pero solo accedió a ello cuando le informé que había sufrido un accidente. Las cosas se ponían difíciles, pues aún no había comenzado a averiguar el paradero del hijo de Belicena Vilca, y ya se acababan mis vacaciones. Sin embargo, al partir de Santa María, la moral era alta
y tenía más fe que nunca. A ello habían contribuido las prolongadas conferencias que sostuve con mi extraordinario familiar. Pero regresemos a aquellos días de convalecencia cuando tío Kurt inició el relato de su fantástica vida. Y aquí acaba el capítulo primero. Así que paso a leer el capítulo segundo, al que he venido a llamar la conversación que tuvieron el doctor Arturo Signagel con su tío Kurt. Bien. Como soy médico, ya en los primeros días de la convalecencia comprendí que esta sería larga, por lo que, disponiendo del tiempo suficiente, no veía ninguna razón para no contarle mi aventura a tío Kurt. Nunca experimenté el deseo de compartir mis asuntos con nadie, ni he tenido confidentes. Pero ahora era distinto. Desde el día del sismo, venía lamentando no conocer a nadie en quien confiar, alguien lo suficientemente espiritual para no burlarse de los hechos ocurridos alrededor de la muerte de Belicena Vilca, pero también que dispusiese de la libertad necesaria para poder asumir un conocimiento que entrañaba grandes peligros. En un momento dado, pensé acudir al profesor Ramírez, pero luego me avergoncé de esta idea egoísta que podía poner en peligro la vida y la mente de este hombre ejemplar entregado a sus cátedras y a su familia. Estaba contrariado desde entonces, pues sentía que empezaba a manejar ideas demasiado grandes, demasiado inhumanas, que podrían perturbarme si no las compartía. Y he aquí que de pronto resucita del pasado un hombre de mi sangre, a quien nunca soñé conocer, un hombre solitario como yo, de acción, un hombre jugado y de una edad en que no se teme por la vida, pues la muerte comienza a perfilarse como una realidad. Sí, pensaba decidido, confiaría todo a tío Kurt. Al principio charlamos de nimiedades, pues ambos evitábamos contar nuestros secretos. Yo no revelaba el motivo de mi visita y él callaba sobre el brutal ataque de los dogos y su cachiporrazo. Le hablé sobre mis estudios y también de mis padres. Él me explicó las técnicas para obtener un buen arrope de tuna. Así estuvimos ganándonos la confianza hasta que un día, de los últimos que guardé cama, le dije: «Tío Kurt, desearía que me alcanzases el maletín que traje conmigo. Quedó en el coche la noche que llegué». Para mi sorpresa, tío Kurt abrió una de las puertas del ropero y extrajo de un compartimento el maletín, que por lo visto había estado todo el tiempo allí. Lo abrí y extraje la carta de Belicena Vilca y algunas notas que había tomado cuando dialogué con el profesor Ramírez. «Voy a explicarte el motivo de mi visita», dije, tratando de transmitir la importancia que me merecía el asunto. «Es una historia fantástica e increíble y pienso seriamente que solo a ti me atrevo a contarla sin reservas ni temor». Tío Kurt arqueó las cejas, vivamente interesado en algo que, al menos para mí, parecía de extrema gravedad. Mis palabras
y tono que usé crearon el clima apropiado para ello. Eran las 3 de la tarde de un día cualquiera. Ambos habíamos almorzado y la serena tranquilidad que reinaba en esa perdida finca invitaba al diálogo y la confidencia. Teníamos todo el tiempo del mundo a nuestra disposición para aprovecharlo como nos viniera en gana. Comencé a narrar los sucesos conocidos y si alguna duda albergaba sobre la credibilidad que tío Kurt daría a ello, esta pronto se disipó. Visiblemente alterado por algunos pasajes y ganado por la impaciencia en otros, me interrumpía constantemente para pedir detalles. Y luego que obtenía lo que deseaba, me alentaba a continuar en un tono autoritario que le desconocía. El caso de Belicena Vilca había capturado completamente su interés, pero al enterarse de la existencia de la carta, pareció enloquecer. La extraje en ese momento del maletín y tuve que hacer un esfuerzo para evitar que me la arrebatara de las manos. Era mi intención permitir que la leyera, mas no en ese momento, sino luego, cuando yo hubiera terminado de relatar lo acontecido. Se la mostré, pues, y continué con la narración sin perturbarme por la ansiedad de mi tío, a quien le costaba un gran esfuerzo, evidentemente, aguardar para leerla. Expliqué, en líneas generales, el objetivo de aquella póstuma misiva sin entrar en detalles sobre la increíble historia de la casa de Tarsis, mencionando solo la persecución milenaria que había sufrido por parte de los golem druidas. Hablé de Vera y Birsa, de mi convicción de que ellos eran los verdaderos asesinos de Belicena Vilca. En este punto parecía que los ojos de tío Kurt iban a salirse de las órbitas. Sus labios permanecían sellados por la sorpresa. Finalmente le referí la traducción que el profesor Ramírez hiciera sobre la leyenda Ada Aes Side Draoi Mac HWCH y sus posteriores alusiones a los golem druidas, lo que confirmaba, a mi criterio, la veracidad, si no de todo, de gran parte del contenido de la carta. Aquí se cortó el encanto y tío Kurt, parándose de un salto, gritó: «Sí, Arturo, los druidas, a ellos esperaba la noche que tú llegaste». Luego de 35 años percibí la inequívoca señal de su presencia y sabía que en cualquier momento sería atacado, aunque ignoraba por qué habían aguardado tanto, por qué reaparecían ahora. Y ahora lo sé, porque tú venías hacia mí, portador del más grande secreto. Era un rugido el que salió de su garganta al pronunciar estas frases en alemán, siendo inmediatamente contestado por dos prolongados aullidos de los mastines, un piso más abajo y fuera de la casa. No pude menos que asombrarme, pues tío Kurt había hablado siempre en castellano, ya que mi dominio del alemán es malo como consecuencia de la decisión de mis padres de formarme cabalmente argentino, al punto que ni entre ellos usaban esta lengua. Tampoco se me escapaba que, por más fuerte que hubiera gritado, no podrían haberlo escuchado los perros. ¿Cómo entonces le habían contestado? Miraba ahora con otros ojos a tío Kurt,
a quien hasta el momento tenía por una persona, como tantas otras, torturada por el recuerdo de los días de la guerra, pero por lo demás, completamente normal. Estaba entendiendo, lentamente, que había algo más. Tío Kurt tenía un secreto conocimiento que pesaba enormemente en su conciencia, avivado ahora por mi relato. Tío Kurt debía tener unos 62 años, pero impresionaba por aparentar 10 menos. Alto hasta la exageración. Yo le calculaba 1,90 m. Era fornido, de complexión atlética, y se veía que se mantenía en forma. El pelo, que debió ser negro, estaba gris, cortado muy corto. Los ojos azul claro, las cejas pobladas, la boca de labios finos, con grueso bigote y mentón firme, completaban su descripción. Un detalle quizá lo constituía la cicatriz que surcaba su mejilla izquierda, realzada por el rojo ruboroso de sus cachetes, signo de salud para su edad. Gustaba vestir sencilla, pero deportivamente, y siempre lo veía calzando botas de grueso gamuzón. En síntesis, era un hombre impresionante. Más aún en ese momento que parecía echar chispas por los ojos. Estuvo unos minutos caminando en círculos por toda la habitación, con las manos atrás en las que tenía la carta de Belicena Vilca que acababa de entregarle. Yo aguardaba respetuoso silencio, aunque intrigado por esta reacción. Habíamos pasado varias horas hablando, mientras afuera oscureció rápidamente. La habitación estaba sumida en penumbras cuando entró la vieja Juana y prendió la luz. Jesús, don Serino, ¿cómo es que están al oscuro? Ya está la cena. Enseguida le subiré al señor Arturo lo suyo. La vieja sonrió como de costumbre antes de salir. Esta intromisión calmó a tío Kurt, que todavía giraba pensativo. Se detuvo a los pies de mi cama, con las manos apoyadas en el espaldar, y en correcto castellano dijo: «Nefe», sobrino en alemán. Creo que me has traído una respuesta que esperé por décadas. Si es así, podré morir en paz cuando todo termine, dijo misteriosamente. Pero dime, ¿qué te trajo exactamente hasta mí? ¿Cómo se te ocurrió venir a verme? Deseaba averiguar el motivo que tuvieron las SS para acopiar toda la documentación sobre los druidas. Respondí. Cuando pensé en ello, vino a mi memoria el recuerdo de aquella noche 35 años atrás, cuando me regalaste la cruz de hierro. Fue una intuición, pues inmediatamente, sin motivo aparente, me asaltó la seguridad de que tú sabrías responder a estos interrogantes. Luego supe por mamá que había sido oficial de las SS. Y aquí me tienes. Ja, 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 rió admirado con aquella carcajada estruendosa que lanzara al descubrirme en la escalera de Cerrillos de niño y que también recordaba. «Ha supuesto bien, Nefe», continuó tío Kurt.
Yo puedo contarte algunas cosas que te resultarían útiles para la solución de tus problemas, cosas referentes a la doctrina esotérica de la Orden Negra SS. Sin embargo, por un inevitable y significativo designio de los dioses, te sorprenderá comprobar hasta qué extremo estaban en mis manos las respuestas que buscabas. Pero antes de hablar de ello, cenaremos. Se fue, dejándome consumido por nuevos interrogantes. De su exclamación anterior se desprendía claramente otro misterio. ¿Cómo había trabado contacto tío Kurt con los druidas, quienes al parecer lo perseguían a muerte desde hacía años? Hasta aquí el capítulo 2 del libro cuarto. Y aquí lo dejamos. Bueno, pues ya continuaremos en el día siguiente con el capítulo 3. Bueno, en ese capítulo es en el que el tío Kurt ya va a comenzar el relato, empieza realmente a contar su historia. Yo terminé la lectura y lo dejo también por este día. Este día en el que estamos a comienzo del mes de junio del 2022. Bueno, como siempre, mucha fuerza a todos, a seguir adelante, a tener paciencia con la lectura de este libro cuarto y un fuerte abrazo a todos. Así que hasta el próximo día, amigos, continúa la aventura. Aquí os espero.